Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de pequeñas alegrías y grandes proyectos. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de alguien muy especial, de alguien que, para mí, es mucho más que una simple actriz que aparece en la pantalla. Vamos a hablar de Anne Ercel y sobre todo del por qué sí, con mayúsculas, siempre la amaré. Esto no va a ser un análisis crítico de su carrera, ni una reseña objetiva de sus trabajos. No esperéis sesudas reflexiones sobre su técnica actoral o comparativas con otras actrices turcas del momento. Esto es una confesión, una declaración de admiración sincera y, quizás, un poco personal, de lo que Anne Ercel representa para mí. Así que si sois fans de Anne, si os gusta el drama turco, o si simplemente tenéis curiosidad por saber qué es lo que hace que alguien admire tanto a otra persona, os invito a quedaros hasta el final. Preparaos una taza de té, acomodaos en el sofá y sumergiros conmigo en este pequeño homenaje. Y por supuesto, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Subo vídeos sobre cine, series, cultura pop y, de vez en cuando, alguna que otra declaración de amor incondicional como esta. Intento que haya un poco de todo, para todos los gustos y sensibilidades. Así que, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este tema y descubrir por qué Anne Ercel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. La primera vez que vi a Anne Ercel fue en Güneşinkler. Recuerdo perfectamente el contexto. Estaba atravesando una época un poco complicada y buscaba algo que me distrajera, algo que me permitiera evadirme de la realidad aunque fuera por un rato. Estaba buscando una serie nueva para ver y me topé con ella por casualidad, navegando sin rumbo fijo por internet. Al principio, no me llamó particularmente la atención. Pensé, otra serie turca más con actores guapos, tramas melodramáticas y paisajes idílicos. Pero algo en la mirada de Selin, el personaje de Anne, me atrapó irremediablemente. Había una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, de rebeldía y ternura, que me resultó muy interesante, una combinación que no siempre se encuentra en los personajes femeninos de las series turcas. A medida que avanzaba la serie y me iba adentrando en la vida de Selin y sus hermanas, me fui dando cuenta de que Anne tenía algo especial. No era solo su belleza, que es innegable y que salta a la vista desde el primer momento, sino su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, con un gesto sutil, con una inflexión en la voz. Selin era un personaje complejo, lleno de contradicciones, de miedos y esperanzas, y Anne supo interpretarla a la perfección. Lograba que sintieras empatía por ella, incluso cuando tomaba decisiones cuestionables, incluso cuando se equivocaba. Y es que la vida, como bien sabemos, no es un camino recto y fácil, y Selin era un reflejo de esa complejidad. Pero fue en Aşk Laftan Anlamaz, donde Anne Ercel realmente me conquistó y se ganó un lugar permanente en mi corazón. Hayat, su personaje en esta serie, era completamente diferente a Selin. Era una chica alegre, optimista, con una gran determinación para salir adelante, a pesar de las dificultades que se le presentaban. Anne demostró una versatilidad increíble al pasar de un personaje atormentado y con una carga emocional muy fuerte, a uno lleno de vitalidad y energía, que contagiaba su alegría a todo el que la rodeaba. Recuerdo que cada vez que veía a Hayat en pantalla, me contagiaba su alegría, su optimismo y su entusiasmo por la vida. Era imposible no sonreír con ella, no reír con sus ocurrencias, no sentir su dolor cuando las cosas se ponían difíciles y los problemas parecían insuperables. Anne logró crear un personaje entrañable, que se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y creo que gran parte de ese éxito se debe a su talento, a su dedicación y a su capacidad para conectar con el público, para hacer que la gente se identifique con sus personajes y sus historias. Pero más allá de sus personajes, que son sin duda una parte fundamental de su éxito, lo que realmente admiro de Anne Ercel es su profesionalismo y su dedicación al trabajo. He leído entrevistas y visto vídeos detrás de cámaras donde se ve el esfuerzo que pone en cada proyecto, la pasión con la que se entrega a su trabajo y el cariño que le tiene a sus compañeros. Se prepara a fondo, investiga a sus personajes, se involucra al máximo en la historia, desde la primera lectura del guión hasta la última escena del rodaje. Y eso se nota en el resultado final, en la calidad de su trabajo y en la forma en que sus personajes cobran vida en la pantalla. Además, Anne es una persona muy humilde y agradecida con sus fans. Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en redes sociales, para responder a sus mensajes, para agradecerles su apoyo, para compartir momentos de su vida con ellos.
Y eso es algo que valoro mucho, especialmente en un mundo donde la fama y el éxito a menudo llevan a las personas a alejarse de sus raíces y a olvidarse de quienes les han apoyado. En un mundo lleno de egos y superficialidad, es refrescante encontrar a alguien que se mantiene con los pies en la tierra y que reconoce la importancia de sus seguidores, que entiende que sin ellos, su carrera no sería posible. Sé que algunas personas critican su actuación, diciendo que es sobreactuada o que siempre hace el mismo tipo de personaje. Pero yo no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que Ande tiene un talento natural para la interpretación y que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Es cierto que ha participado en series que tienen una estructura similar, generalmente comedias románticas, pero creo que cada personaje tiene sus particularidades y sus matices, y Ande ha sabido darle a cada uno su propia personalidad. Y aunque es cierto que ha protagonizado varias comedias románticas, también ha participado en proyectos más dramáticos, como Azize y Si Jainzi, donde ha demostrado que puede interpretar personajes más complejos y profundos, que requieren una mayor carga emocional y una mayor exigencia actoral. Para mí Ande Ercel es una inspiración. No solo como actriz, sino también como persona. Admiro su perseverancia, su pasión por el trabajo, su humildad y su generosidad. Es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación para alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos que se le han presentado en el camino. Y creo que es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo, que ven en ella un modelo a seguir y una fuente de inspiración. Pero además de todo lo anterior, hay algo más que hace que ame a Ande Ercel. Y es algo que quizás sea difícil de explicar con palabras, algo que va más allá de la razón y que se adentra en el terreno de las emociones. Es una conexión, una afinidad, una sensación de que entiendo su forma de ser, su forma de ver el mundo. Es como si a través de sus personajes pudiera ver una parte de mí misma reflejada en ella, mis propias luchas, mis propias alegrías y mis propios miedos. Sé que suena un poco cursi, lo reconozco, pero es la verdad. Ande Ercel me ha inspirado a ser una mejor persona, a luchar por mis sueños, a no rendirme ante las dificultades, a creer en mí misma y en mi potencial. Me ha enseñado que la belleza no es solo superficial, sino que también reside en el interior, en la bondad, en la generosidad y en la empatía. Y me ha demostrado que con trabajo duro y dedicación, todo es posible, que no hay límites para lo que podemos lograr si nos lo proponemos. Por supuesto, soy consciente de que Ande Ercel es una figura pública y que su vida está expuesta a críticas y comentarios negativos, como le sucede a cualquier persona que se dedica al mundo del espectáculo. Pero yo prefiero centrarme en lo positivo, en lo que me inspira y me motiva, en lo que me aporta a mi vida. Y creo que ella, a pesar de todo, sigue siendo una persona auténtica y genuina, que se mantiene fiel a sus principios y que no se deja llevar por las presiones del mundo exterior. Y es por todo esto y por muchas otras cosas que no puedo expresar con palabras, que siempre amaré a Ande Ercel. No solo como actriz, sino también como persona. Es un ejemplo a seguir, una inspiración y un motivo de alegría en mi vida. Ahora bien, sé que algunos de vosotros quizás no compartáis mi opinión. Y está bien, no pretendo convencer a nadie de nada. Cada uno tiene sus propios gustos y preferencias, y eso es lo que hace que el mundo sea tan diverso y fascinante. Pero espero que este vídeo os haya ayudado a entender por qué siento esta admiración tan grande por Ande Ercel, a comprender lo que representa para mí y el impacto que ha tenido en mi vida. Y si sois fans de ella, espero que os hayáis sentido identificados con mis palabras y que hayáis disfrutado de este pequeño homenaje. En resumen, Ande Ercel me conquistó con su talento, su profesionalismo, su humildad y su belleza. Es una actriz versátil, una persona inspiradora y un ejemplo a seguir. Y aunque sé que mi admiración puede parecer exagerada a los ojos de algunos, es sincera y genuina. Siempre la amaré por todo lo que representa para mí. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, os invito a dejar un like y a compartirlo con vuestros amigos, para que más personas puedan conocer mi opinión sobre Ande Ercel. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos mis próximos vídeos, donde seguiré hablando de cine, series y cultura pop. Me encantaría saber vuestra opinión sobre Ande Ercel. ¿Qué os parece como actriz? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¿Qué es lo que más admiráis de ella? Dejad vuestros comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos.
Y antes de despedirme, quiero recordaros que la admiración es un sentimiento muy bonito que nos puede inspirar y motivar a ser mejores personas. Así que no tengáis miedo de expresar vuestra admiración por aquellos que os inspiran y os hacen felices, por aquellos que os ayudan a crecer y a convertiros en la mejor versión de vosotros mismos. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Besos.